Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias al Señor nuevamente por encontrarnos en esta parte de la reunión en donde vamos a abrir su santa palabra y vamos a continuar nuestro estudio de los días domingo en la tarde destinado a las profecías bíblicas, ¿cierto? Específicamente, como usted ve ahí en pantalla, las bodas del Cordero. Como dice Apocalipsis, que lo leíamos la otra vez, ¿cierto? Regocijémonos, alegrémonos, ¿cierto? Y démosle gloria al Señor porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Ya? Este es un itinerario que vamos a experimentar, mis hermanos, en algún momento, ¿cierto? Y creemos que muy pronto. Nosotros que somos parte de la Iglesia de Cristo, la Biblia revela que somos parte de su esposa, la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Y como ya decía nuestro hermano, el Señor ya pagó para adquirir esta esposa, ¿ya? Y el precio fue su propia sangre, su sangre preciosa, la sangre del unigénito Hijo de Dios. Qué tremendo privilegio, hermano, cuando nos comparamos ahí, nos enfrentamos a la obra de la cruz y nosotros que siendo pecadores decimos, ¿por qué nos amó tanto el Señor que pagó un tan alto precio por nosotros? Realmente la gloria es del Evangelio, hermano, ¿eh? El tesoro, la gloria es del Evangelio, la obra gloriosa de rescatar a viles y miserables pecadores como nosotros, para hacer una obra gloriosa, excelente, de la miseria, ¿no es cierto?, ha hecho vasos de honra, hijos de Dios, y en el futuro glorificados, semejantes en naturaleza a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, así lo dice el apóstol Juan. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La verdad que la iglesia de Cristo ha de estar esperando a su esposo. El esposo, como decía nuestro hermano, y cosa que ya hemos estado abordando, ya pagó la dote y se fue a la casa de su padre a preparar morada para cada uno de nosotros, para la iglesia, ¿cierto? Y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, hemos querido, hermano, dedicar este tiempo a hablar de este hermoso tema que es las bodas del Cordero. Tema en nosotros, me cuesta decirlo, pero seremos protagonistas con nuestro Señor, imagínense, hermanos. Cuando Él vuelve con sus santos, vuelve con la iglesia, vuelve con su esposa. Por eso que es tan importante separar lo que es su segunda venida propiamente tal, en poder y gran gloria, al arrebatamiento de la iglesia, donde la iglesia sale antes para que comparezca en el tribunal de Cristo y se prepare para este evento que se llama las bodas del Cordero, y posteriormente venir con nuestro Señor a reinar por 1000 años, según lo dice la Escritura, ¿ya? Debemos tener mucho cuidado con lo que hoy día se está enseñando en muchos lugares, hermanos. Se está enfatizando, hay como un especial ataque a toda la esperanza bendita de la iglesia. Las escuelas antiguas de las iglesias era precisamente esperar el arrebatamiento de la iglesia y esperar la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Entonces eso ha ido cambiando con el tiempo. Yo creo que las facciones ecuménicas y católicos romanas diseminadas en la iglesia evangélica ha ido atacando, socavando, ¿no es cierto?, restando la importancia al panorama profético, al panorama escatológico que se avecina, yo diría, a pasos agigantados. Por eso es muy importante seguir enfatizando, seguir tocando la trompeta con claridad, con certeza, no con ambigüedad. ¿Se acuerda que Pablo, cuando pone el ejemplo de la trompeta a los Corintios, dice, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La voz tiene que ser clara, la enseñanza clara, no puede haber ambigüedad. Y cuánto más de la gloria venidera. Entonces, hemos dividido en 3 este estudio, hermano, como usted bien sabe, el pago de la dote, cosa que ya abordamos, y estamos todavía detenidos en la segunda parte que tiene que ver con la venida del esposo. El esposo vuelve por su esposa, para finalmente, en la parte número 3, abordar lo que es la celebración y todo el lenguaje de bodas que la Biblia encierra. Muy bien. Entonces los invito, mis hermanos, a abrir sus Biblias, por favor, aquí en Mateo capítulo 25, en donde dice en el versículo 5, en el contexto 10 vírgenes, ¿cierto? Dice,
y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ya lo hemos dicho, hermano, esta parábola está dedicada específicamente y especialmente al pueblo de Israel. Note que salen las vírgenes que acompañan a los novios, a los que han contraído matrimonio, ¿ya? Es una celebración en donde ellas, en el lenguaje judío, y eso es lo que se hacía en ese entonces, salían con sus lámparas a iluminar la senda por donde transitaba el esposo y la esposa también. Pero fíjense que en el lenguaje de esta parábola del capítulo 25 de Mateo no aparece la esposa. Nosotros nos preguntaríamos por qué no aparece la esposa. Aparecen las vírgenes, el lenguaje de bodas, las lámparas, todo aquello. Aparece el esposo que a la medianoche, como dice en el versículo, más adelante el versículo 6, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero no aparece la esposa. ¿Dónde está la esposa? Diríamos nosotros. Le damos gracias al Señor que después aparece el apóstol Pablo. Y a él se le revela un misterio. Y esto que es interesante, hermano, lo escuché de un hermano por ahí, porque hay detallitos que uno debe considerar que el Señor en su multiforme gracia nos permite complementarnos un hermano con otro, ¿cierto? Entonces él decía, si Pablo habla de un misterio, quiere decir que esto no se sabía antes. ¿Dirigido a quiénes? A quienes dicen que solamente hay un solo pueblo, ¿ya? Que es el pueblo de Israel, perdón, el pueblo, la iglesia, y Israel pasa a ser, que se desechó, ¿no es cierto?, según ellos, y pasa todas las transferencias de las bendiciones de Israel, pasan a un pueblo que se llama la iglesia, que según ellos siempre ha existido. Entonces, claro, la expresión de Pablo, he aquí os digo un misterio, quedaría obsoleta. Porque fue Pablo quien reveló que la iglesia es la esposa de la que habla todo este lenguaje de bodas. Es el pueblo que no existía antes. Por lo tanto, vemos nosotros que hay un lenguaje claro de bodas, pero no está la esposa. La esposa es la iglesia. Y ya lo leímos, ¿no es cierto?, ahí en Efesios capítulo 5, cuando Pablo habla inclusive de manera literal de los casados, de la esposa, de los maridos, pero dice, yo os digo esto en relación a Cristo y la iglesia. Y ahí está el misterio. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, y lo citaba nuestro hermano en Juan 14, cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, está hablando de la extensión de su cuerpo. Revelando en ese versículo lo que aparece recién allá, desde Génesis capítulo 2, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Texto que ya Pablo nuevamente lo cita en Efesios. Hay un gran misterio ahí de Cristo y la iglesia. Por eso que con justa razón la Biblia enseña de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la extensión de su cuerpo. Por lo tanto, en el arrebatamiento de la iglesia, él viene a buscar su propio cuerpo. Es su esposa, la extensión de su cuerpo en esta unión compuesta. Espero se vaya entendiendo. Entonces, aquí tenemos un lenguaje que, si bien es para Israel, en el principio, cuando digo el principio, la base de todo esto también nos relaciona a nosotros. ¿Qué tenían que hacer las vírgenes? Estar velando y esperando, no quedarse dormidas, esperando al esposo. Pero como bien sabemos, estos dos pueblos, digámoslo así, Israel y la iglesia, cometen el mismo error, ¿ya? En la primera venida de Cristo no fue su pueblo que estaba esperando al Salvador. Y creemos que en la segunda venida tampoco le estarán esperando. Y en el tiempo de la iglesia, hoy día, lamentablemente, cada vez menos iglesias hablan del inminente arrebatamiento de la iglesia. Eso habla de que evidentemente se han olvidado de que Cristo prometió que volvería en cualquier momento y que nosotros debíamos estar velando. Pero hay algo muy sintomático en este lenguaje acá, en este texto que leemos, el versículo 5, ya lo estábamos abordando, y tardándose el esposo. Esa es la parte clave, hermanos. El tardar, la tardía o la tardanza en la venida de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia, ha hecho pensar a muchos líderes en reformular el evangelio y la esperanza bendita. Y súmele a ello toda esta oleada, ¿cierto?, doctrinal, cargada de catolicismo romano,
cargada de una idea dominionista, es decir, tener poder aquí en la tierra. Por lo tanto, el interés de salir de la tierra no está en ellos. No sé si se entiende. Ellos quieren hacer imperios religiosos. Por eso que ellos dicen, no nos preocupemos de esto porque lo importante es la unidad. Y no está hablando de la unidad de la iglesia local, sino que del consorcio de iglesias del imperio religioso, mis hermanos. Eso no es, nunca estuvo en la voluntad de Dios. Y permítame siempre aclarar esto. Siempre cuando los hombres se unen, hay una confederación de hombres, ¿no es cierto?, de organizaciones, coaliciones de hombres, siempre es para mal. Lo tenemos ahí en Génesis capítulo 11, ¿se acuerdan? Toda la tierra unida, con unas mismas palabras, una misma perspectiva, un mismo lenguaje. Fue tiempo en que al Señor le encendió su ira y descendió el Señor, dice. Descendamos, dice, dicho muy de paso. Dijo Dios, descendamos. Ahí está la Trinidad, ¿no es cierto?, implícita, la pluralidad de Dios, sin ninguna duda. Y confundamos sus lenguas. Cayó juicio en esa confederación, en esa unión del hombre. La iglesia en el primer siglo también se estaba ahí organizando, unificando en Jerusalén. ¿Y qué es lo que permite el Señor? Una gran persecución para que la iglesia saliera de ese núcleo. No existe en el corazón de Dios el concepto de iglesia madre, ¿ya? Una iglesia megalómana de institución grande, sino que en el corazón de Dios está la sencillez de iglesias pequeñas, ¿cierto?, que gozan de plena autonomía, son independientes una de otra, y cada una conforma la iglesia de Cristo, la cual el Señor vendrá a buscar en cualquier momento. Entonces, cuando el hombre niega estas cosas, niega la inminencia, niega el carácter peregrino, tiene otras intenciones. Crear imperios religiosos, plantación de iglesias no para predicar el verdadero evangelio, sino para capturar más adeptos a ese consorcio religioso. Debemos tener cuidado, hermanos, porque la sutileza de la predicación es la que permite que muchas personas incautas caigan en este engaño muy sutil, como Pablo lo dijo, huecas sutilezas, hermanos. Un hombre que niega el arrebatamiento pretribulacional es aquel que niega que Cristo pagó en la cruz la dote y ha hecho todo lo suficientemente necesario para que nosotros penalmente estemos absueltos, libres, perdonados de todo juicio. Si esta idea penal es muy importante al momento de estudiar las Escrituras y las profecías, hermano. Entonces, el decir que vamos a pasar un tiempo de purificación, ¿de qué estamos hablando? Es decir, Cristo no consumó toda la obra en la cruz. Imagínense cuánto más si vemos que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Qué sentido tiene que su esposa pase un tiempo de juicio? Porque el arrebatamiento es librar a su esposa precisamente del tiempo del juicio. Por lo tanto, aquí hay un tema crucial, tardándose el esposo. Yo me acordaba la otra vez de, no sé si algunos estaban en ese tiempo en los caminos del Señor, previo al año 2000. Había mucha expectación. Yo me acuerdo de haber ido a un evento muy grande que se hizo aquí en Santiago, precisamente porque se acercaba el año 2000. Y se llamaba el evento Apocalipsis, Cristo viene. Pero todos vimos que llegó el año 2000, inclusive, no sé si se acuerdan que había mucha especulación respecto a las computadoras que se iban a volver locas y habían comisiones para el cambio de folio ahí, ¿no? Y pasó el año 2000 y no pasó absolutamente nada. La iglesia sigue acá y vamos al 2023 y Cristo no ha regresado. Pero eso no significa que Él tarda en venir, hermano. Él sigue viniendo de manera inminente. Aunque eso choque con los intelectuales de hoy día, como una idea irracional, como una idea escapista, no importa, hermanos, no importa que ellos digan lo que digan. La Biblia enseña a que el creyente debe estar velando y esperando a su Señor, esperando a su esposa. Pero nunca, jamás pensar que Él tarda en venir. Porque el resultado va a ser el siguiente, dice aquí el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon. Cuando usted ya está cansado de algo, empieza a cabecear. Y el cabeceo es la previa de definitivamente quedarse dormido. Por ejemplo, el conductor que va, ¿no es cierto?, valga la redundancia, conduciendo su vehículo muy cansado, primero se pega sus cabeceadas.
si no se detiene, no se moja la cara, está condenado a quedarse dormido. Lo mismo que la iglesia, hermano. Nosotros no podemos cabecear. Tenemos que estar velando. Lo leíamos en la mañana. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es la débil, la rebelde. ¿Cómo que arrebatamiento secreto que le dicen, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a creer esa mentira? Y se ríen y se mofan. Porque está predicho que en el postrer tiempo vendrán burladores, escarnecedores, que harán de esta doctrina una caricatura, hermanos. Y la iglesia fiel, sin ser presumido, a veces está más callada. Hermanos, tenemos que con toda certeza, con toda convicción, ellos podrán decir es obstinación, es soberbia, es falta de humildad o de madurez. No, es lo que dice la Biblia. Todo creyente, sea de Israel o de la iglesia, está llamado a velar. Nunca pensar que nuestro Señor tarda en venir. Acuérdense que Pedro ya nos ilustraba sobre eso, segunda de Pedro 3, 3 al 4, ¿cierto? Donde dice que vendrán burladores diciendo, conforme a la idea de la tardanza de la venida de Cristo, del advenimiento, con estas preguntas. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Si parece que eso fuera literal, hermanos. Es increíble. O sea, digámoslo por su nombre, es literal, es un cumplimiento literal de la profecía. Los burladores y escarnecedores dicen que creen que la venida de Cristo es tardanza, que no es tema relevante, que no es importante para la iglesia. Ellos están muy ocupados para estar mirando al cielo, así lo dicen, hermanos, insolentes y contumaces. Y ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento si las cosas siguen exactamente igual? Y ayer yo me acordaba de esto con un hermano, hace la década del 90, predicábamos ahí en la Plaza de Armas, y nos acercamos a la gente que estaba sentada. De repente usted ve gente sentada que no tiene una mirada en el horizonte, es como que está totalmente ida de la realidad. Mucha necesidad, hermano, mucha carencia de afecto. Hay mucha gente que va a sentarse a los bancos de las plazas. Por ahí veía un reportaje, algunos van a los bancos para ver gente transitar, hermano, y después se van a comer algo y vuelven a sus casas, etc. El evangelio ha de ser predicado a toda criatura, y ese es un interés que tenemos de realizar también como iglesia local, dicho muy de paso, ¿cierto? Pero que quiero señalar que en ese tiempo ya le decíamos más o menos así a las personas, estamos en los descuentos, estimado amigo, qué sé yo. Esto es como, me acuerdo que usábamos este término, es como cuando en un partido de fútbol terminan los 45 minutos reglamentarios y el árbitro, ¿cierto?, indica 2 minutos o algo más de tiempo agregado. Y después que el tiempo agregado va llegando a su fin, en cualquier momento suena el pitazo final. Llevamos más de 20 años desde esa predicación, hermano, y Cristo no ha vuelto. Pero eso no va a cambiar ni una jota, hermano, nuestra convicción de que Cristo vuelve pronto a buscarnos. Debemos vivir como Pablo vivió. Pablo ya murió, Pablo ya está cenizas, ya no deben quedar ni los huesos, evidentemente, pero él murió como que si no iba a morir, y decía, los que habremos quedado. Si ese lenguaje no es inminencia, no sé a qué relacionarlo. Es solamente, los que niegan eso es negarlo por una soberbia de sus confesiones y de decir, vaya, en realidad estaba equivocado. Hermano, yo creo que el ser humano, y en todos los temas, cuando uno dice, sí, estaba equivocado, engrandece el ser humano. La humildad de reconocer nuestro error engrandece al ser humano. No lo humilla, sino que lo engrandece, hermano. Así que es muy bueno rectificar lo que debe ser rectificado, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos este lenguaje, tiene una secuencia. Primero, considerar que él tarda en venir. Segundo, empiezan a cabecear. Y tercero, se quedan dormidas, pero fíjese que hay una palabra aquí que a veces la pasamos por alto. Cabecearon todas y se durmieron. Uno podría decir, se quedaron dormidas las insensatas, las tontas, como dice cierta otra versión, las fatuas, las que parecían ser verdaderas y no lo eran. No, también se quedaron dormidos, o dormidas en este caso, las vírgenes verdaderas, las que tenían lámparas y también tenían provisión de aceite. Por lo tanto, aquí hay un asunto de una pérdida de paciencia que podríamos aplicarlo a nuestro tiempo,
en la cristiandad actual. Esta pérdida de paciencia de la que estuvimos mencionando el domingo pasado en la mañana ha dado paso a olvidar absolutamente la profecía de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo y considerarla como tardanza. Realmente es ir en contra de la enseñanza clara que dice aquí. Ya leíamos el versículo 48 del capítulo 24 ahí mismo, cuando dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Todo aquel que diga aquello, o que saque de la enseñanza de que el Señor viene pronto, es un mal siervo. Aquí lo dice, ¿cierto? Dice, y comenzare a hacer todo lo contrario. Dice el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Note que este siervo era de aspecto de siervo de Dios, pero no era siervo de Dios. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, ¿cierto? No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor dice, entonces les declararé, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y después viene la parábola de las 10 vírgenes, 5 que parecían ser y no lo eran, hermano, apóstatas. Estamos en un tiempo ya de un inicio incipiente, de una incipiente apostasía, la estamos viendo. Pero en ese tiempo se va a manifestar una facción dura, hermanos, que parece ser verdadera y no lo son. Yo a veces me pregunto, mis hermanos, y esto siempre sobre la base de la gracia de Dios, porque debemos entender que los que vamos a ser arrebatados, y lo decimos con certeza, con plena certidumbre de fe, vamos a ser arrebatados a pesar de, como lo decíamos en la mañana, vamos a ser arrebatados por pura gracia, hermanos, porque Él nos ha querido salvar. Pero ¿qué de las religiones evangélicas que se van a quedar aquí? ¿Qué va a hacer de esas personas? ¿Qué explicación van a dar? No crean que van a decir, era verdad esta iglesia que predicaba el arrebatamiento de la iglesia y nos quedamos nosotros aquí. No, ellos van a seguir su curso, hermano. Es la gran apostasía que viene con la cabeza de esta apostasía que se llama el anticristo. Nosotros no olvidemos, hermanos, que el anticristo es un religioso, un político religioso. No es un ateo. Entonces va a engañar a todo el consorcio de iglesias y las va a guiar y va a decir, las iglesias van a decir, esto es lo que estábamos esperando. El Mesías en poder y gran gloria. Y los que desaparecieron, eso ya eran puros revoltosos nomás, ¿cierto? Que revolvían el gallinero, como se dice. Negativos, se oponían al avivamiento, se oponían a las coaliciones, se oponían a todo. Eran negativos, tremendamente negativos. Ahí estamos nosotros. Aguafiestas. No nos jactamos de eso, hermano, pero esa es la realidad. Y la apostasía encabezada por ese falso Cristo, a quien le van a hacer caso porque va a hacer milagros, va a hablar de Cristo, va a hablar maravillas, va a manifestar prodigios, milagros, etc. La gente va a estar, pero realmente embelesada escuchando a este falso político y creyente que va a responder a todos los requerimientos de una iglesia que quiere ser feliz aquí en la tierra. Esa es la gran apostasía, hermano. Entonces, todo eso configura el siervo malo, el que dice, mi Señor tarda en venir. Por lo tanto, yo quiero que podamos seguir meditando un poquito más respecto al llamado bíblico de estar velando, mis hermanos. La Biblia nos enseña a que seamos una iglesia vigilante, no una iglesia autocomplaciente como la Odisea, una iglesia que se imagina cosas, que sueña cosas, que quiere avivamiento. No sé si usted se acuerda hace unos meses atrás lo que pasó allá en Kentucky, en el estado de Kentucky, un avivamiento en esa universidad, que no era primera vez que hacían esas explosiones emocionales, y muchos viajaron para allá para ir a buscar la unción del avivamiento. Yo le doy muchas gracias al Señor, porque cuando salen esas noticias uno ni siquiera duda de que eso es absolutamente falso. Y no porque seamos nosotros capaces de discernir así en sí mismos, sino que tenemos esta palabra profética, la más segura, mis hermanos. Entonces yo los invito acá, hermanos, por favor,
a comparar todo esto primeramente con Marcos, por favor, Marcos capítulo número 13, por favor. Mientras tanto, yo voy a recordar algunas cosas. Mientras tanto, buscan Marcos 13. Antiguamente, y siempre digo los más mayores, los más viejos, no sé si decir, ¿ya? Ayer nos acordamos de esa canción, El tiempo pasa. ¿Se acuerda? Nos vamos poniendo viejos. Aquí mismo, una pequeña que parece que ayer la tomaba de la mano, 15 años ya. Ahí está, ¿cierto? 15 años la Valecita. Entonces uno se mira al espejo, uy, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Antiguamente, mis hermanos, los que se acuerdan, las iglesias evangélicas tenían 2 horarios de reunión. Eso cambió radicalmente. Y eso cambió porque los propios líderes han permitido eso. ¿Qué tal si hacemos una reunión, un combo, como le llaman la comida rápida, ¿cierto? Un combo. Los combos no existían antes, ¿eh? Antes existía, no sé, el plato, qué sé yo, con una bebida, con una leche con plátano, los más viejos. No existía el combo, el sándwich, la papa frita y etcétera. Eso se metió en la iglesia, ese lenguaje, hagamos un combo. Escuela dominical, culto de adoración y chipe libre, tarde de shopping, tarde libre. ¿Qué dijeron los hermanos? Amén, dijeron, ¿cierto? Al unísono. ¿Sabe? Son pocas las iglesias, y por eso no quiero ser nuevamente presumido, por favor, que nunca se malinterpreten, porque alguien podría decir, estos son los que se creen perfectos. Al contrario, nos sentimos cada vez más imperfectos delante del Señor. Pero eso no va a eclipsar la verdad. La iglesia evangélica tenían 2 horarios de reuniones, los días domingos, en la mañana y después en la tarde, ¿ya? Más las reuniones de la semana, eso ya es mucho. Y en ese tiempo, por lo menos en nuestro país, no teníamos tantas ventajas y comodidades que tenemos ahora. Ahora la mayoría tiene un vehículo para moverse. O al menos tener esa facilidad de locomoción. Antes era más y mucho más difícil. Sin embargo, los hermanos eran más fieles que ahora. Porque uno de los enemigos de la iglesia actual es precisamente la comodidad y la tranquilidad. El confort que cada uno puede, y lo decíamos en la mañana, ¿cierto? Tenemos que hacer morir lo terrenal. El cuerpo se quiere acomodar a lo más simplecito, ¿no es cierto? Un evangelio light, que no me caiga pesado, que sea dietético, conforme a lo que yo necesito y punto. Y olvidamos nuestros deberes. Esto siempre me evoca al profeta Ageo en el tiempo de cuando ya vuelve el pueblo a su tierra, ¿ya? Está la casa de Dios, está el templo, está el culto, pero se habían dormido todos. Todos se habían dormido, inclusive los líderes. Tiempo del profeta Ageo, ¿se acuerdan? Cuando decía él que la casa de Dios estaba desierta. Y todos los hermanos, ¿sabe de qué estaban preocupados? Lo dice ahí, los hermanos, vamos a decirlo así, de la congregación de Israel, preocupados de artesonar, de hermosear sus casas, olvidando el deber en la casa de Dios. Por lo tanto, qué importante es hacer un frente a este embotamiento espiritual, hermano. Embotamiento significa que nuestra mente, nuestros sentidos están con un sopor, pero espeso, hermano, con un sueño profundo. Yo no sé cuántos se han visto al espejo cuando usted está durmiendo profundamente y lo despiertan así abruptamente por algo. La cara de Simpson que uno tiene, ¿cierto? No se la saca a nadie. Disculpe lo ordinario del ejemplo, pero usted me entiende, ¿ya? Mejor ni mirarse. Y uno no sabe qué tinar, qué hacer, porque está embotada la mente, no tiene cordura. Hoy día pasa exactamente lo mismo. Tenemos que movernos, mojarnos la cara, ¿no es cierto? Y poder reaccionar, mis hermanos. Es un llamado a reaccionar, a velar, a no quedarnos dormidos. Mire, Marcos capítulo 13, dice el versículo 31 en adelante: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El tiempo pasa, decíamos, pero su palabra sigue ahí, no cambia una jota, hermano. Mis palabras no pasan de moda. Lo que enseñó Cristo y los apóstoles sigue vigente el día de hoy. Versículo 32.
Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo ni el Hijo, sino el Padre. Esto está en la sola potestad de Dios Padre, del soberano. Versículo 33, mirad nuevamente, y velad, y llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Verso 35, velad por lo tanto, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Son palabras del Señor. Esta expresión velar, hermanos, es muy significativa. Lo decíamos en la mañana. Nosotros estamos ahora, simbólicamente podríamos decir, en el tiempo de una oscuridad espesa. Estamos en la noche, en este tiempo. Por eso que tenemos la antorcha que nos dejó el Señor, que es la palabra profética. Una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, como lo dice ahí 2 de Pedro 1:19. La palabra de Dios nos alumbra, nos da entendimiento, nos permite discernir, entender los tiempos, aclarar las profecías bíblicas y todo aquello. Y el llamado transversal es a velar, porque estamos en esa noche. Como dice acá, me voy a centrar en esta parte, en el versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Esto es inminente. No se puede negar la inminencia, hermanos. Yo cuando escucho un predicador por ahí que dice, no existe la inminencia, pero ¿de qué está hablando, caballero? Con todo el cariño y el amor. ¿De qué está hablando? ¿Cómo puede enseñar a miles de seguidores que tienen diciéndole no existe la inminencia para la iglesia de Cristo? ¿Qué Biblia están usando, hermano? Lo único que podría decir, y no es que sea mal pensado, pero me inclino para allá, es que imagínense usted por un momento teniendo un imperio religioso que le recauda millones de pesos, hermano, o de dólares podríamos decir. Y si usted le empieza a decir a la feligresía, Cristo viene pronto, no te preocupes de lo terrenal, mira hacia el cielo, cumple tus deberes ciertamente, pero mira hacia el cielo, se le acabó el negocio, se acabó el imperio religioso, porque la gente va a entender que con lo justo es suficiente para pasar nuestro peregrinaje. ¿Para qué queremos instituciones tan grandes? Y se trunca la idea engañosa, y podríamos decir muy católico-romana, de crear una iglesia dominionista, de dominio, de poder, de reinado aquí, con jerarquías. Entonces, este lenguaje está vetado. Usted tiene que decirle a la gente, no te preocupes de profecía bíblica, porque lo que nos mandó el Señor es a predicar el Evangelio, como si que esto no fuera el Evangelio, hermano. Eso es lo que más me llama la atención. Lo decíamos la otra vez en un programa, ¿qué espíritu es el que mueve a estos predicadores? No creo que sea el Espíritu del Santo, hermano. El espíritu de la esposa que dice Apocalipsis 22, el espíritu de la esposa que dice, ven Señor Jesús. Y el espíritu del anticristo que dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Que el Señor nos guarde, hermano, a no inclinar un grado nuestra rodilla ante el enemigo de Dios y que el Señor lo reprenda. Porque nosotros no tenemos poder contra Satanás, pero estamos bajo su poderosa sombra omnipotente. Por lo tanto, aquí dice, no sabemos cuándo viene nuestro Señor. En el lenguaje de parábola, el dueño de la casa, note, si al anochecer, a la medianoche, ya hay un lenguaje, ¿no es cierto?, de correlación. Ya es medianoche, ¿se acuerda? Hay un clamor de medianoche, salid, porque viene el esposo. Mateo 25, pero aquí dice al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando Pedro le negó 3 veces y cantó el gallo? En plena madrugada, hermanos, antes de rayar al alba,
el gallo cantaba. O en la mañana. Esto puede ser en cualquier momento, hermano. Es un lenguaje de inminencia. Tenemos que grabarnos eso en nuestro corazón. Enseñarlo a nuestros hijos, enseñarle a los nuevos discípulos. Cristo vuelve en cualquier momento. El día y la hora nadie lo sabe. Entonces así despejamos toda duda, inclusive de aquellos que osaron poner por ahí fechas tentativas y que después tuvieron que retractarse y tuvieron que pedir perdón porque la especulación y el sensacionalismo los llevó a decir tal cosa y que todo termina en desprestigiar la verdadera profecía. No, los creyentes deben velar porque no sabemos a qué hora viene y puede venir en cualquier momento, a lo mejor hoy día mismo. Antes que termine esta reunión, suena la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos estaremos glorificados allá, hermanos. Imagínense mirándonos acá y los que no vinieron también van a ser arrebatados. Ellos tendrán que dar cuenta en el tribunal de Cristo si no vinieron pudiendo hacerlo, ¿cierto? Así que vaya un mensaje para todos aquellos y en todas las iglesias, pero todos seremos glorificados y estaremos para siempre con el Señor. Esa es la esperanza bendita, mis hermanos. Por lo tanto, el lenguaje de pe a pa, como se dice, es de inminencia, de velar, de estar mirando, dice el versículo 33. Mirad, velad y orad. 3 verbos, ¿cierto? 3 verbos conjugados en imperativo. Esto no es una invitación, es un mandamiento, hermanos míos. Mire, avancemos un poquito y nos vamos a Lucas 12, por favor, con el resto de reunión que nos queda. Nuestro esposo viene en cualquier momento, hermanos, y la esposa debe estar aguardando su venida. Lucas 12, ¿cierto? Para que lo busquen. Yo me acordaba de, la otra vez les mencionaba, siempre hay una característica en aquellos, y también en nosotros, por supuesto, cuando nuestra vida espiritual va descendiendo, ¿ya? En la Biblia hay muchos dormilones que marcaron un hito ahí, en la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, este joven Eutico, en la iglesia en Troas, capítulo 20 de Hechos, ¿cierto? Creo que el versículo 7 en adelante, donde aparece un tal Eutico, que estaba sentado ahí en la ventana porque la sala se llenó. No tiene que haber sido una mega iglesia, ¿ya? Sino que una sala, una casa, en donde Pablo les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche, como va a ocurrir hoy día, ¿no? No, es broma, hermano, no se preocupen. ¿Qué? Me dice. No, y se quedó dormido Eutico y murió, ¿eh? Dicen que murió ahí y Pablo, como apóstol, le resucitó. Eso es lo que se entiende. Un dormilón conocido. El otro es Elías, ¿cierto? Elías siendo un tremendo profeta, vehemente, confiando en el Señor, confrontó a cientos de profetas falsos, los degolló ahí en el Monte Carmelo, imagínense ustedes, pónganse un minuto el calzado en la sandalia de Elías, confiando plenamente en el Señor, pero después la amenaza de una mujer que vio, Jezabel me refiero, ¿cierto? Que vio que le había dado muerte a todos sus profetas regalones, lo amenazó y dijo que reciba yo el castigo si a este profeta no lo castigo duramente, no le doy muerte. Esa amenaza provocó un cambio pero radical en Elías. Elías, en lugar de sostenerse en la fe, demostró que era un hombre falible, sujeto a pasiones, como dice Santiago, como las tuyas y las mías, flaquezas. Y arrancó al desierto, pues, hermano. Y lo primero que hace, se queda dormido. Cuando nuestra espiritualidad y nuestra comunión con el Señor decae, uno empieza a buscar el sueño para evadir la responsabilidad y la voz del Espíritu Santo que te dice, sigue adelante, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Pero uno quiere evadir esa voz, quiere eludirla y quiere dormir, ¿cierto? Aquí hay otro dormilón en la Biblia que es Jonás. Jonás fue mandatado a ir a la región de sus enemigos directos, a Asiria, a Nínive, ¿no es cierto? Y resulta que, claro, uno se pone en el calzado de Jonás,
Quizás yo tampoco lo haría, a lo mejor usted tampoco. ¿Cómo voy a ir a predicarle a mi enemigo, al vecino, qué sé yo, que me tiene mala? No, mejor me voy para otro lado. Y eso es lo que hizo Jonás. Y pagó un pasaje ahí para que lo llevaran lejos de la zona. Se fue a Tarsis, ¿se acuerda? Que podría ser la región, la península ibérica, España. Se fue para otro lado del Mediterráneo. ¿Y qué ocurrió en esa travesía? ¿Quién se acuerda? Se quedó dormido. Y el Señor levantó una tempestad. Todos conocemos la historia, ¿cierto? Hasta la tripulación lo encaró. Oye, dormilón, anda ahora a tu Dios y sálvanos. Es decir, el inconverso exhortando al Hijo de Dios. Muchas veces ocurre eso. Qué tremendo, qué dramático, qué patético, hermanos. Señor nos ayude a hacer luz y no confusión en medio de los inconversos. Y tenemos otros, ¿no es cierto?, más dormilones, los mismos discípulos ahí en Getsemaní, antes de estar apoyando al Señor, alentándolo, se quedaron dormidos. ¿Ya? El sueño es una característica del último tiempo, por eso que debemos velar, porque estamos de noche, y orar para no entrar en tentación. Lucas 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, que dice, encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle, ¿qué dice ahí? Velando. Velando en gerundio, ¿cierto? Constantemente, no un día, 2 días, sino que siempre velando. De cierto os digo que se ceñirá, note esto, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, hermano. El Señor nos sorprende. Él promete servir a sus criaturas, a sus siervos. Qué tremendo, ¿ah? Versículo 38. Y aunque venga la segunda vigilia, uno dice, no aparece la primera vigilia. Ya vamos a comentar. Empieza a decir de la segunda vigilia. Y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, es decir, velando, bienaventurados son aquellos siervos. Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Bueno, el lenguaje es bastante claro, hermanos. Es muy claro. El Señor vuelve en cualquier momento, es inminente. Pero veamos algunos elementos de todo este párrafo, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. 2 exhortaciones. Primero, ceñidos vuestros lomos. ¿Cómo lo entendemos eso? Literalmente no lo podemos comprender. ¿A qué se referirá con que nuestros lomos estén ceñidos? Gramaticalmente tampoco podemos entenderlo. Aplicamos la tercera regla, ¿cierto? La histórica cultural. Esa expresión se usaba porque en ese tiempo los hombres y las mujeres, específicamente a los hombres, usaban vestimentas anchas, ¿ya? Capas grandes, túnicas grandes, y por ejemplo, para el soldado, para ir a la batalla, a la campaña, y tener movilidad, tenía que ceñirse, ¿cierto?, las vestimentas, los atuendos en su espalda para tener movilidad y poder actuar en la batalla, ¿ya? No podía ir con las túnicas sueltas, tenían que estar ceñidas. Entonces, en ese lenguaje histórico-cultural aplicado para nosotros, podríamos decir que nosotros debiéramos tener claro cuáles son los impedimentos que nos dificultan hacer lo que tenemos que hacer. Es decir, quitar de nuestra vida las limitaciones que impiden nuestro servicio al Señor. Eso es ceñir, eso es quitar, eso es tener movilidad. ¿Qué impide, hermano, que tú y yo sirvamos al Señor? Una vez exponíamos este tema como iglesia. Las cosas que limitan nuestro servicio a Dios. El yo mismo,
mi comodidad, mi familia, mis hobbies, mis proyectos, ¿qué es lo que impide que podamos nosotros servir y velar y trabajar para el Señor? Eso cada uno debe respondérselo con su Señor. Pero la expresión ceñir es prácticamente quitar todo lo que impida movilidad, que es impedimento para estar preparados para lo que viene. Eso es lo primero. Segundo, y vuestras lámparas encendidas. Bueno, en ese tiempo las lámparas era para iluminar en el lugar oscuro. Hoy día una lámpara no habla de la luminosidad que tenemos aquí mismo, sino que tiene que ver en sentido espiritual la palabra de Dios. El Salmo lo dice claramente, 119, ¿no es cierto? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y para que la lámpara tenga luz, ¿qué necesita, hermano? Aceite. El mismo lenguaje de las vírgenes. Y el aceite también es un tipo del Espíritu Santo. O sea, no solamente la palabra, sino que el Espíritu. En otras palabras, hermano, quien porte la palabra, quien predique la palabra, tiene que hacerlo en el Espíritu. ¿Y qué significa predicar en el Espíritu, enseñar en el Espíritu? En una fidelidad absoluta al texto bíblico. Por ejemplo, dice la palabra del Señor respecto al Espíritu, dice que el Espíritu me glorificará, dice el Señor. Toda persona que se glorifica a sí mismo es una persona que no predica en el Espíritu, sino que se está exponiendo a sí mismo, ¿cierto? Haciendo propaganda de sí mismo. No es un predicador o un maestro, lo que sea, que está glorificando al Señor, pero aquel que predica en el Espíritu, una lámpara encendida que ilumina, que permite ver una senda clara para los demás, es alguien que toma de Cristo, que toma del Espíritu y lo hace saber y glorifica al Hijo, hermanos. Y eso es una unidad inseparable, la lámpara y el Espíritu. El Señor dice, no solamente ceñid vuestros lomos, es decir, quitad todo lo que impida la movilidad, número uno, sino que también alumbrar con la palabra del Señor. Que el Señor nos dé la fuerza, hermanos, para seguir alumbrando en este tiempo de profunda oscuridad, de profunda confusión, hermanos. Hay muchas ovejas que están muy confundidas. Aparecen por ahí judíos mesiánicos enseñándole cosas nuevas y las ovejitas incautas ya se van para allá y aparece otro por allá y se van para allá. Están confundidas las ovejas. Y el deber es que la iglesia de Cristo alumbre con claridad, con certeza, no con ambigüedades, no con medias tintas, hermanos. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Bien, eso es lo primero. Y voy terminando, versículo 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan. Usa la palabra aguardar, que es algo más allá de simplemente esperar. Aguardar denota la idea de ansia, de deseo de que esto se cumpla pronto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos no solamente la idea de esperar al Señor, sino que aguardar la venida de nuestro Señor? Con ansias, con expectación, cuando te despiertas en la mañana, quizás hoy día nuestro Señor vuelve, o a lo mejor en la tarde, al anochecer, o en la noche, etcétera. En la madrugada, puede ser, hermano, vivamos así, en la expectativa. Enseñemos este lenguaje a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Cristo vuelve en cualquier momento. Dice, semejantes a hombres que aguardan, es decir, que esperan con ansias a que su Señor, que dice, regrese de las bodas. Porque aquí ya estamos en un lenguaje directo para Israel. Ya las bodas habrán realizado, ¿cierto? Su esposa ya le pertenece, vendrá unido a su esposa. Israel serán los amigos que iluminarán el festejo maravilloso, glorioso. Pero para nosotros la espera inminente es el arrebatamiento, la transposición, ¿no es cierto?, de la iglesia. Dicho muy de paso, hermanos, lo voy a decir muy distendidamente. Estuve estudiando un poquito sobre las abducciones. ¿Ha oído hablar de las abducciones? Este es un lenguaje más bien de ufología.
algunos se van por los platillos voladores, etcétera, ¿cierto? Entonces, si usted busca la etimología de abducción, hubo una acepción que habla de rapto, increíble, es un secuestro o rapto de personas en contra de su voluntad. Y ahí me llama la atención estos personajes que dicen, ustedes son los que enseñan el rapto, ¿cómo le llaman? El rapto misterioso, el rapto secreto. Nada de rapto misterioso, hermano, nada de adopción ovni. Es el arrebatamiento de la iglesia, no es lo mismo, ¿sabe por qué? Porque nosotros queremos ser arrebatados. El rapto es un acto delictual en donde la persona ni siquiera tiene voluntad para salir de este mundo. Pero nosotros, hermanos, y no porque seamos mejores, esperamos el arrebatamiento de la iglesia, ser movidos de la faz de la tierra. Entonces, ellos esperan, aguardan ese momento para que cuando llegue y llame, note, le abran enseguida. Mis hermanos, ya lo hemos dicho en otra oportunidad, el Señor cuando habla ahí en Juan capítulo 14, dice, vendré otra vez, y usa un término en hebreo que es erkomai, ¿cierto? Erkomai es más que vuelvo, es estoy de regreso, estoy viniendo. Por lo tanto, no perdamos nunca, hermanos, la perspectiva de que nuestra esperanza y nuestra continua predicación respecto a eso es inminente, hermanos, es inminente, y quizás esta reunión es la última que haremos en este lugar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, nos llena de expectativas, nos da fuerza para estar con los ojos abiertos. Como decía el texto, mirad, velad y orad, porque no sabemos a qué hora vendrá nuestro Señor. Queremos esperarle, Señor, con ese dejo de aguardar la venida de tu Hijo, Señor. Él prometió que volvería y volverá. Queremos tener la mano en la puerta para que cuando llame le abramos enseguida. Queremos pedirte, Señor, que nos des más y más sabiduría para ir profundizando en todo esto. Sobre todo en tiempo en que el espíritu de iniquidad inclusive ha estado guiando los púlpitos contemporáneos, poniendo en tela de juicio todo esto, poniendo en duda, socavando, ridiculizando, caricaturizando todo esto. ¿Qué espíritu es el que mueve todo esto? Este repudio tan grande a hombres y mujeres que esperamos ansiosamente que Cristo nos venga a buscar. No puede provenir de tu Santo Espíritu, Señor. Tu palabra dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. De la misma forma, Señor, queremos orar y esperar y cultivar entre nosotros este lenguaje. Cumplir nuestros deberes, por supuesto, pero siempre con la perspectiva de que esto terminará en cualquier momento. Muchas gracias, Padre. Queremos ser aquellos siervos fieles que esperaban que su Señor regrese pronto a buscarles. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a avanzar la próxima semana un poquito más con este tema de la inminencia para pasar ya al último punto que tiene que ver con la celebración misma. Ya, las bodas del Cordero, ahí estaremos gozándonos y alegrándonos con el Señor. No hay boda, hermano, y celebración que no nos produzca gozo, ¿cierto? Cuando usted va a una boda se prepara bien ahí para ir a celebrar también el gozo de los que se casan. Así va a ser y nosotros vamos a ser la esposa, ni más ni menos, hermano. Muy bien, invitados para el martes, si el Señor no ha venido todavía, estaremos desarrollando el programa Enfoque Cristiano. Estamos hablando un poquito de Israel, de Israel y del antisemitismo brutal que lo ha querido erradicar de la historia y de todos los textos, inclusive de la teología, hermano. Y sobre todo en este tiempo en que debemos entender, y muy cortito paso a la propaganda, estamos en el mes de la Reforma, en donde se pretende pontificar a Lutero. Lutero era un hombre. Santiago dice de Elías, lo primero que dice, era un hombre, sujeto a pasiones igual que semejante a las nuestras.
Lutero era un hombre y tenía luces y sombras como cada uno de nosotros, y una de las ideas más sombrías de Lutero fue precisamente su visceral odio a los judíos, hermano. De eso vamos a estar también mencionando, Dios mediante. Yo sé que esto es un mensaje aguafiesta para los que aman la reforma y cambian el evangelio por hablar de Lutero. No sé, realmente es como perder las proporciones, hermano. ¿Ah? Aquí no estamos para hablar de la vida de hombres, estamos para hablar de Cristo, de solo Cristo. Y eso es lo que debemos nosotros reivindicar. Las tradiciones, dejárselas a la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Evangélica debe predicar a Cristo y a este crucificado. Día martes y el día jueves estaremos, Dios mediante, continuando con el estudio de la epístola a los hebreos, hermanos, que creemos que el Señor nos está bendiciendo y profundizando en ese contenido maravilloso donde también se pone a Cristo en alto. ¿Ya? Y las reuniones habituales los domingos. Que tengan una excelente semana, el Señor les bendiga en sus actividades, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde se desarrollen, les guarde y decimos como siempre, Maranata, ven Señor Jesús. Muy buenas noches, hermano. Amén.